Hola, ¿qué Listo. tal? Pues el día de hoy estamos con Bea, quien es defensora por los derechos humanos del movimiento intersexual en el Perú. Bea participó en el segundo foro Intersex de América Latina y el Caribe en Buenos Aires, Argentina. Es la primera persona peruana en escribir su reseña histórica respecto a su travesía intersexual para el portal web Brújula Intersexual. También es fundadora de la Asociación Peruana de Personas Intersexuales, el primer punto de encuentro, contención e información para personas intersexuales y familiares de infancias intersexuales de Perú. Y también formó parte del fanzine de Bello Bello. Hola Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por aceptar contribuir, participar, aportar, acompañarnos en este proyecto. Me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál es tu variación intersexual? Sí, yo nací con una vivencia intersex que médicamente es conocida como hiperplasia suprarrenal congénita. Ok, muy bien. ¿Y cómo llegaste tú a la palabra intersex? Pues bueno, fue un recorrido como bastante amplio. Fueron muchísimos años de buscar, de explorar, de intentar como que leer de alguna manera, entender de alguna manera qué es lo que ocurría. La palabra intersexual me atraviesa luego de un periodo de migración. Soy una persona migrante y por primera vez migré a los 23 años de Perú, de Lima, a Buenos Aires, Argentina, que era el lugar donde yo había elegido poder ir a estudiar eh, un, un grado universitario. Y por ese motivo migro. Sin embargo, yo me venía de Perú tras años de muchísima búsqueda y de muchísima inquietud respecto a qué significaba que mi cuerpo tenga variaciones, que mi cuerpo nazca diferente a lo típicamente femenino o a lo típicamente esperado, ¿no? Y es así como yo vengo para acá, no después de alguna manera atravesar un proceso normalizador también, que luego seguramente se los voy a compartir, porque el migrar para mí era el ir a un país desconocido, donde no tenía familia, donde no tenía amigos, donde nadie me iba a recibir, al cual yo me enfrentaba también a través de como un método de cuidado, el cubrir, borrar y tratar de eliminar todo aquello diferente que se pueda leer hacia afuera, ¿no? De una manera diferente. Y bueno, después de ese proceso yo recién vine para Argentina y es acá cuando conozco por primera vez la palabra intersexualidad, conozco una comunidad intersex, conozco a otras personas intersex y bueno, ahí fui conociendo a varios personajes y entre uno de ellos fue Laura Inter, con la que pude como profundizar y abrir también a muchísima información muy privada respecto a mi corporalidad, respecto a mi experiencia intersexual, pero que eso de alguna manera a mí me permitió el poder como encontrar esa respuesta anhelada, ¿no? Que venía buscando desde hace mucho tiempo. Y claro, me imagino que pues fue un proceso bastante complicado, ¿no? Poder llegar a esa palabra. Y bueno, ya mencionamos que pues eres fundadora de la Asociación Peruana de Personas Intersexuales y bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a fundar ese proyecto? Mm. Sí, básicamente después de la migración, como para tejer un poco con el relato anterior, después de la migración me establecí en Buenos Aires, empecé a cursar y en comunidad, ¿no? Porque iba participando. En ese momento yo
lo que hacía era sumar toda información desde el ámbito comunitario, desde el ámbito desde el activismo, desde las comunidades ya establecidas o que se iban conformando en Buenos Aires, ir sumando información. Porque claramente yo venía de un desconocimiento respecto a la intersexualidad en la que ni siquiera conocía esta palabra y venía de buscar en Google qué soy, por qué tengo esto, por qué tengo aquello. Entonces venía desde un desconocimiento, porque lamentablemente Google es un espacio donde vos puedes encontrar mucha información, pero lamentablemente muchas veces confunde, muchas veces te puede poner términos erróneos y eso no solamente te confunde, sino también que juegas psicológicamente con una problemática. En el caso mío, yo lo veía como algo estético, ¿no? Y más allá de ello, incluso con mi identidad, que es algo mucho más profundo. Entonces, para mí, buscar en Google y buscar esta información por las web, por la web de Google, no había sido fructífero, no me había sumado, al contrario, me había confundido muchísimo más al punto de calar sobre mi autoestima y mi identidad. Y cuando yo vengo para acá, entonces consigo conocer a estas personas intersex, como comentaba, y Laura Inter lo que hacía me decía, mira, justo va a haber este evento allá, va a haber este otro evento allá. Entonces yo entre lo que trabajaba y estudiaba aquí en Buenos Aires, me hacía el tiempo máximo para ir corriendo a estos eventos, encontrar a otras personas como yo, ver lo que compartían. En ese proceso yo conozco a Dios al Futuro, que publicó, hizo su presentación del libro, el libro intersexual. Ahí pude conocer a varias activistas que actualmente son activistas intersex, que en ese momento estaban como yo en la búsqueda también del qué son, de conocerse con otras personas intersex. Y bueno, todo ese proceso yo estuve como absorbiendo como una esponjita toda esta información, aprendiendo, leyendo mucho, informándome de la otra cara de la moneda, ¿no? Alejada ya pues de esa desinformación, sino más bien acercándome a una información que con una mirada más amable, con una mirada más respetuosa y con más empatía, podría decir. Entonces, bueno, en ese proceso recuerdo que, me acuerdo que en una de las tantas charlas que teníamos con Laura Inter me decía, oye, estaría genial poder hacer algo en Perú, ¿no? Comenzar a unir las personas, conectarnos entre personas intersex. Pero en ese momento yo venía pues con mucha confusión, estaba como intentando encajar las piecitas de lo que yo había visto, de lo que yo había sentido, pensado sobre mí, lo que encuentro ahora y cómo iba encajando ese rompecabezas en mi vida. Es como una forma de decir que estaba construyendo aquello que, esto que ahora estoy entendiendo o esto que ahora entiendo que soy. Entonces, estaba en un proceso de construcción que me sentía muy, muy débil como para hacer algo hacia afuera. Creo que era un momento en el que estaba intentando ordenarme internamente con todo esto nuevo que estaba pasando. Y yo recuerdo decirle cuando vuelva a Perú, me gustaría hacer esto, pero yo estaba todavía en Buenos Aires, en Argentina. Estaba intentando, como te compartía, a trabajar, estudiar, en el camino encontrar esta información, construirme, porque justamente las personas intersexuales, creo yo que al nacer desde una desinformación y al encontrarse con esto para mí fue un, bueno, ¿no? Esto es lo que de alguna manera soy y cómo lo voy encajando en mi vida, cómo es que esto va cuadrando y va marcando los nuevos márgenes de lo que yo soy, ¿no? El ir entendiéndolo. En ese camino llegó la pandemia. Yo me acuerdo que estuve acá en Buenos Aires mucho tiempo varada, no pude regresar a mi país porque cerraron las fronteras, pasaron muchas cosas. Estuvo muchos países, la mayoría de países de Latinoamérica en estado de emergencia. Y bueno, muchos meses después de la primera ola, yo pude recién tomar un vuelo para Perú para ir a ver a mi familia, para encontrarme con el duelo también, porque en ese proceso de la pandemia falleció mi padre. Entonces, el irme a Perú era el encontrarme con todo el caos, en este caso, con el duelo también.
Y bueno, también a la vez era el reconstruirme, porque estaba dejando muchas de las cosas que yo había anhelado, que era estudiar, que era la comunidad que había encontrado, la información que había encontrado acá sobre mi vivencia, la cual no la pude encontrar en su momento en Perú. Entonces, todo eso fue lo que de alguna manera se cargó en mi mochila cuando regresé a Perú en el 2020. Y bueno, ahí fue cuando, después de primero estabilizarme económicamente, porque estaba muy mal económicamente, ya que la pandemia creo que nos dejó a todos muy mal después de esta crisis, también sumado el fallecimiento de mi padre, quedé muy mal económicamente y empecé pues a estabilizarme económicamente, y luego de ello ya pude destinar un poco más de tiempo para poder gestionar lo que sería esta comunidad en Perú, que es Perú Intersex, y bueno, que fue lo primero que nos movilizó a hacer fue conectarnos, encontrar otras personas intersex, dejar que la intersexualidad se nos atraviese por esta soledad y por este aislamiento que nos atraviesa mucho, sino que empezamos a conectarnos nosotros y podernos dar fuerza. Recuerdo que Laura Inter me compartió el contacto de una compañera intersex que actualmente es Warmi XY, y bueno, a la vez fuimos abriendo grupos de apoyo desde esta plataforma y comenzamos a a conectar con personas intersexuales en diferentes provincias y con madres también de infancias intersex. Entonces se fue como creando, pese a esta crisis sanitaria, económica, y pese también a cómo me atravesó a mí toda la pandemia, se pudo construir un espacio comunitario para personas intersexuales con el fin de conectarnos, de darnos soporte, de estar y acompañarnos desde la amabilidad, desde el respeto, desde esa mirada, ¿no? Y alejarnos también de la patologización y de toda esa mirada médica, ¿no? Que construye muchas veces la mirada hacia nuestros cuerpos. Wow, pues suena como un proceso lleno de muchísima paciencia, muchísima determinación, muchísima decisión para lograr todo eso que tú te proponías. Bien, entonces, bueno, quiero pasar ya al tema principal de esta entrevista y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu pubertad? Hmm. Hablar de mi pubertad es retroceder muchísimos años en el tiempo, y es también darle un poco de espacio y apertura a quizás memorias que no quisiera no es algo que me gustaría recordar constantemente. Sin embargo, para esta ocasión lo quería compartir porque muchas veces es importante compartirla. Probablemente muchas otras personas hayan pasado por lo mismo y se puedan sentir quizás identificadas con esto. Sin embargo, no son memorias fáciles de recordar o de traerlas a la actualidad. Eh, la, la, mm, este proceso por el que pasé fue un proceso socialmente abarcado por el bullying. En mi caso, si bien yo cuando era más pequeña solía no importarme mucho, tenía como mucha libertad de hacer cosas porque, bueno, no tenía mucho la supervisión de mis padres, ya que mi mamá trabajaba todo el día y mi padre no vivía conmigo. Entonces podía como jugar, correr, jugar con lo que yo quería, ya sean juguetes de niños o de niñas, juegos de niños o de niñas, con lo que socialmente se entiende así, ¿no? Porque lamentablemente pareciera que hay un sesgo en los juegos de las muñecas, que los carritos para los niños, que las muñecas para las niñas. Y en mi familia, por lo menos, nunca hubo como un freno respecto a si yo quería jugar juegos donde tenía que poner más fuerza y no eran tan delicados como el jugar a tener una nena, un bebé con una muñequita. Yo sentía que tenía esas libertades. Sin embargo,
cuando a la medida que fui creciendo, eh, me fui dando cuenta de la marcada, del marcado aislamiento que se me iba contorneando frente a lo que la sociedad o la mirada de las personas estaba sobre mí, ¿no? Era como, bueno, muchas veces, ahora de grande y de adulta, hablando con vecinas, me comentaban que sus madres les decían que no jueguen conmigo porque yo era rara, porque me veían rara, me veían pues así como mal. Entonces, como que lo que hacían era que sus hijas le prohíban jugar conmigo, ¿no? Y eso yo no me daba cuenta de pequeña, pero a medida que iba creciendo y era adolescente, a medida que iba siendo más consciente de esto, a la edad, no sé, 14 15 años, quizás hasta menos, 10 11 años, ya era más consciente cómo es que había ese aislamiento en que las personas se alejaban, ¿no? Porque comenzaba a desarrollar características no asociadas con lo típicamente esperado. Entonces, había un proceso de bullying. Había mucho bullying. Yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia y todo este proceso con mucho bullying, con mucho señalamiento, no solamente por gente, digamos, de mi edad, tipo compañeros en el colegio o vecinos, vecinas de mi edad, sino también por adultos, ¿no? Por gente muy adulta que criticaba constantemente mi corporalidad, si era muy grande porque era muy grande, si tenía vellos porque tenía vellos, si porque me parecía mucho a tal persona o a tal no. Entonces, como siempre había esa mirada constante sobre la corporalidad, sobre lo que tienes o sobre lo que no tienes. Ese bastante, es bastante terrible como vivir bajo esa mirada que no solamente te está mirando, sino que te desaprueba, ¿no? Que te ve mal. Entonces ya se va construyendo de alguna manera, en mi adolescencia, podría decir que se fue construyendo en mí misma. Esa mirada de ¿por qué soy así? ¿Por qué me miran y me señalan así? Entonces iba entendiendo que había algo raro y algo malo en mí. Entonces iba absorbiendo esa desaprobación social del existir tal cual soy, lo iba absorbiendo y lo fui absorbiendo a medida de que comencé en una etapa de mi vida, de mi adolescencia, de mi pubertad, a rechazarme a mí misma, a rechazar mi corporalidad, a querer lastimarme porque no era como las personas esperaban que fuera o por simplemente ser tal cual soy. Entonces, si bien entre mi adolescencia una etapa fue muy como ida en el sentido de simplemente me importaba jugar y brincar y saltar y no me daba cuenta de todos estos mecanismos sociales. Hubo una etapa de mi adolescencia y mi pubertad en la que sí se fue remarcando más cuando pues estaba, ¿no? Ese tiempo en el que se espera que crezcan ciertas características y cuando estas no aparecían, ¿no? Entonces ahí es cuando hay esa presión social en la que ¿por qué no me crece? ¿Por qué si me crece esto que no debería? Y cómo es que eso me fue pesando constantemente al punto de decir, pucha, me termino autorrechazando a mí misma, me termino queriendo lastimar a mí misma, con todo este peso social, reconociendo que vengo de una familia proletaria, de una familia pobre, reconociendo que en mi familia pues no hay salud mental, yo no asistía tampoco a ninguna atención en temas de salud mental. Y bueno, también reconociendo la importancia de la ausencia de capaz una figura materna o paterna que esté como quizás acompañando, ¿no? Reconozco que quizás esos puntos son muy importantes para la adolescencia o para la infancia de una persona intersex, porque si no hay ese apoyo, entonces claramente terminamos absorbiendo lo que la sociedad, el peso social que se nos pone encima. En mi caso, por lo menos sucede así. Sí, claro, es que esa mirada de ininteligibilidad, esa respuesta social de ininteligibilidad, de desaprobación,
es algo que internalizamos, que adoptamos y que afectan la manera en que nos construimos a nosotros mismos. Eh, y eso es algo que creo que nos pasa a la mayoría de las personas con cuerpos intersex. Y entonces, pues hablabas acerca de la presión social, acerca de los cambios que se esperaban que ocurrieran en tu cuerpo, pero no ocurrían. Entonces, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué esperabas tú que ocurriera en tu pubertad y no ocurrió? Sí, yo quería enmarcar un poco esto en que tengo dos hermanas mayores, las cuales, bueno, no son intersex, ambas desarrollaron una corporalidad típicamente femenina y bueno, también está mi madre, ¿no? Entonces, de alguna manera eran mis referentes, ¿no? Eran mis referentes sociales, físicos, biológicos, que es algo importante, ¿no? Creo que cuando las personas, en este caso en las adolescencias, las puber, estamos como en ese proceso nuestra pubertad y buscamos como, bueno, con quién nos representamos, con quién nos guiamos, quién es nuestro referente, ¿no? Entonces yo era como, bueno, yo sé que mi nombre es tal y yo sé que el sexo asignado al nacer es tal, entonces seguramente voy a ser como una de estas, ¿no? Las que están acá a mi lado. Entonces yo decía, bueno, seguramente ya yo estaba esperando fielmente, o sea, la verdad es que yo nunca esperé la menstruación, pero a mí me habían metido el cuento que para tener senos había que menstruar, cosa que luego es una mentira, descubrí que no es así, pero bueno, a mí me habían metido el cuento de que para tener senos había que menstruar, entonces yo quería tener senos. Y yo decía, pucha, quiero tener mis senos. Quiero menstruar entonces. Si el precio de tener senos es menstruar, no importa, yo quiero menstruar. Y entonces yo vivía esperando la menstruación, ¿no? Recuerdo que me acuerdo ver a mis hermanas así, todas furiosas, irritables, cuando venía la menstruación y que no les podíamos ni soportar, no le podías tocar ni un pelo. Y yo decía, no me importa que me duela todo, que esté como ella, pero yo quiero mis tetas, entonces que me venga la menstruación. No me importaba nada, yo estaba emocionada con eso. Lamentablemente a mis 31 años sigo esperando porque nunca pasó. Lamentablemente no, nunca me vino la menstruación. Recuerdo que mi mamá me decía, no te preocupes, a veces se retrasa un poquito. Bueno, a mis 15 me dijo eso, llegó a los 17, no pasaba. Llegó a los 18, a los 19, recuerdo que mi mamá me decía, a los 20 a veces llega también. Nunca me llegó la menstruación. Nunca me llegó. Yo me fui a la de mi casa de Perú, me fui a los 23 años. Migré por primera vez a los 23 años y no me llegó nunca la menstruación. Lo que fue una gran pregunta en mi cabeza, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me llega? No me crecieron los senos. Tampoco es que tuve un desarrollo, digamos, puber típicamente femenino, ¿no? Porque tampoco es que desarrollé como las caderas típicas, esa apertura de caderas típicamente femenina. No se vive en mi caso. Por el contrario, ¿no? Salieron vellos en zonas que no esperaba, como en la barba, que aún tengo por acá un poquito. Bueno, hace como 3 4 años no me depilo la barba, cosa que sí hacía antes, desde que tenía, no sé, como 10 11 años, 11 años me parece, ya cuando entré al primero de secundaria, ya comenzaba a depilarme la barba, también por un tema Y, social. y te Mm. puedo preguntar más o menos a qué edad empezaron a aparecer esos cambios, como el vello y esas cosas. Sí, yo creo que tenía vellos desde muy, muy antes. Yo creo que tenía vellos, por ejemplo, en las piernas capaz que desde los 10, desde los 9. Pero en ese tiempo, yo era una niñita que corría, jugaba, no me importaba nada. Yo recuerdo a mi mamá que me decía, cúbrete, 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 que nadie te vea. Entonces, usaba las medias casi que hasta los muslos y usaba la falda del colegio casi que me topaba el talón. O sea, como que al nivel de que no se me vea nada, cuando las medias usualmente la usas sobre la rodilla y la falda se utiliza también sobre la rodilla, entonces casi siempre hay como esa altura.
pero yo usaba de una manera que no que se traslape todo para que no se me vea absolutamente nada, porque si se me salía por ahí un pelito era como, oh no, caos para mi familia, entonces era como, bueno, tápate bien. Yo me acuerdo que creo que a eso de los 11 años, 12 años, ya me depilaba diariamente. Antes creo que de eso no le daba mucha cabida a eso. Me parece que hay una transición importante en la infantilidad. Cuando yo tenía 10 años todavía, y mi cabeza era una nena, entonces a mí me importaba correr, jugar, comer dulces y era, nada, una infante. Pero cuando ya pasé a los 11 años, a primero de secundaria, yo recuerdo que ahí cae un peso muy importante sobre mi cuerpo, sobre cómo se ve, sobre cómo me visto, sobre cómo, qué expreso. Entonces, ya no veía niños alrededor mío como cuando estaba en sexto de primaria, sino que veía señoritas con faldas incluso más pequeñas de las que normaba la escuela, porque eran señoritas. Y yo no me veía así. En ese momento yo seguía intentando, yo sabía, quería seguir siendo como la niña que quería correr y nada más, pero como que ya cuando fui cayendo en cuenta en eso, ya tuve que empezar a cubrirme más o a depilarme. En este caso, yo comencé a los 12 11 12 años a depilarme la barba. A depilarme la parte superior del labio, el bigote, a depilarme las piernas, usaba usualmente pinzas, luego utilicé máquinas, la máquina de afeitar por un tema de tiempo, porque no siempre tenía tiempo. No, mis hermanas comenzaron con los novios, entonces los novios estaban a veces en la casa de mi mamá y no tenía ni la privacidad para depilarme tranquilamente, entonces usaba rápido las máquinas de afeitar. Recuerdo que comencé a utilizar cremas también, cremas depiladoras, porque las maquinitas de afeitar me dejaba muy irritada la piel, sumamente irritada y adolorida. Entonces comencé a utilizar las cremas de afeitar para que estas, a ver si reducían o hacían menos, viste, esta irritación en la piel. Pero más o menos yo creo que a los 9 años comencé a tener los vellos en las piernas. Yo creo que también en el rostro, pero con menor medida. Yo creo que todo esto se potenció y además lo comencé a ver como con más foco a partir de los 11 años, que ya estaba como esa mirada como, ay, ya no eres una niña, ahora eres una señorita. Cosa que pues en mi caso no sé, yo no desarrollaba el cuerpo típicamente femenino, entonces era como, bueno, ¿cómo escondo esto que soy mientras que intento ser lo que debería ser para la sociedad? Es como un lío muy jodido, ¿no? Porque la verdad es que, ¿cómo? O sea, mis 11 años yo intentando ser lo que no soy y intentando borrar y ocultar lo que realmente soy solo para no para agradar, para no que no me hagan bullying, para pasar desapercibida, y aún así, y aún así había bullying, y aún así había señalamiento, y aún así, a pesar de todo eso, había muchas miradas y muchos susurros respecto a mi cuerpo, respecto a cómo me veía y lo que hacía. Entonces, ni siquiera haciendo todo eso pude como conseguir un poco de tranquilidad. Pero bueno, ahora me río un poco de todo lo que hacía. Sí, claro. Fíjate que, pues, tú mencionabas todo eso, que tenías a tus hermanas como, a tus hermanas y a tu mamá como puntos de referencia, ¿no? Puntos de referencia como sociales, físicos. Y tú pensabas, yo también quiero tener mis senos. Fíjate que a mí me pasó similar, porque, pues, tú sabes que yo también tengo hiperplasia y entonces, pues yo empecé la pubertad a los 2 años, muy chiquita, pero igual era una pubertad más como, más parecida a la que les ocurre a los hombres, ¿no? Entonces igual salida de vello, mucho acné, se me ensanchó el torso, entre muchas otras cosas que se asocian a lo masculino, ¿no? Pero ya cuando yo estaba en quinto de primaria, cuando tenía como 10 años, yo veía que a mis compañeras les empezaba a crecer los senos. Ya varias tenían los pechos, ya varias hablaban de la menstruación a los 10 años, y pues yo esperaba esos cambios.
Llegué a la secundaria y no ocurrían esos cambios. Me salía cada vez más vello facial, cada vez más vello corporal y mi voz era cada vez más gruesa. Mi hermana me decía que yo tenía voz de hombre y entonces, pues yo también decía, yo quiero, ¿cuándo me van a empezar a crecer los pechos? ¿Cuándo me va a llegar cuándo me va a llegar la menstruación? Que pues en mi casa nunca se habló del tema, nunca se habló de mi cuerpo, más bien lo que se decía o lo que me decían a mí era no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, no se, aquí no se habla de esto, ni aquí, ni afuera, ni en ningún lugar, nadie tiene por qué saber, pero sí en mi mente yo me preguntaba, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no me pasa esto? Entonces, yo me acuerdo que en la secundaria de tanto que veía que a todas ya tenían senos, y yo me ponía brasier con relleno. O sea, yo bien plana, hasta ahora estoy bien plana, aquí usando escote, pero no tengo pecho, estoy bien plana. En la secundaria estaba más plana, pero ahora ya me da igual, ya me da igual que todo el mundo Total. sepa que soy plana, ya estoy feliz así, la verdad. Y entonces yo me ponía un brasier con relleno en la secundaria y encima me ponía otro sin relleno para que como que se me marcara o qué sé yo, porque yo quería ser como las demás, porque había una chica que sí me había dicho, oye, tú estás plana, ¿no? Y yo me quedé así como que... Y entonces empecé a hacer eso para ocultar que yo estaba plana, aunque no lo dijo en mala onda, pero sí, yo me sentía así como señalada, decía, ¿qué es esto? El como querer ser como las demás, querer entrar en esa tan deseada normalidad, ¿no? Claro, totalmente. Yo recuerdo que a los 12 años, sí, me acuerdo que cuando íbamos, viste que los grupitos de todos se comienzan a armar grupitos en la secundaria. Entonces yo estaba con el grupito mío, que era un grupito amable, no era mala onda, era un grupito como de todas como que hay siempre ese grupito de las chicas súper femeninas, muy señoritas, y hay ese grupito de las que no son tan así, pero obviamente les atraviesa también una pubertad típicamente femenina. Y yo me acuerdo que adhería mucho a ese grupito en las que éramos todas medias nerds y a la vez un poco también medias raras porque de repente no cuidábamos tanto la imagen como se espera a esa edad. Entonces, me acuerdo que me acuerdo que uno de esos días íbamos al baño juntas y una comenzaba diciendo, miren, se sacaba de la camisa para un costado y decía, miren, ya tengo mi primer brasier. Y después enseguida la otra salía, yo también, y se mostraba así todo el brasier. Y la otra también, yo también ya me compré. Y iba una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y cuando llegaba a mí, todos me quedaban mirando como diciendo, ¿y tú, no? Como, a ver, ¿qué te hiciste? Y yo no tenía absolutamente nada, ni brasier, ni nada crecido, ¿no? Porque una decía, tengo el brasier, la otra decía, mi pezón ya está más grande, la otra decía, bueno, a mí ya me vino esto. Y todos se quedaban esperando que yo diga algo y yo era como, no tengo absolutamente nada". Y bueno, como yo me quedaba callada, ya todos agarraban y nos íbamos y era como, bueno. Y eran estos círculos en la constante plática de, ay, la menstruación, uy, ya me vino, uy, estoy así porque esto, uy, el corpiño, uy, se me ve el pezón que ya está grande. Entonces comenzó a rodar tanto esa plática constantemente y obviamente yo me sentía muy disonante en esos diálogos, porque no me atravesaba absolutamente nada. Si bien ellas no me hacían bullying ni me señalaban, como sí pasaba en otros grupos digamos, sociales de ahí del salón, igual yo me sentía como, pucha, ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa que acá no sucede? Entonces comencé a mentir, comencé, como te decía antes, a intentar crear lo que no soy, ¿no? A intentar comunicar hacia afuera lo que no soy mientras borraba lo que era, mientras me depilaba los vellos y me sacaba la barba, me compraba toallitas para tenerlas en la mochila, porque para que piensen que yo ya tenía la menstruación, entonces me decían, ¿tienes una toallita? Sí, le daba una toallita. Entonces, así ellas de alguna manera les comunicaba que, ah, ya le vino su menstruación, por eso tienen toallitas.
Bueno, después también comencé a usar los famosos corpiños con telas o con papel, como Leo, comencé a rellenar cada vez más los corpiños, los brasieres, con telas, con papel, con lo que podía encontrar para que se vaya marcando como un volumen ahí. Recuerdo que era un poco estresante, pero a la vez era como no sabía ni siquiera cómo poner el corpiño, era como aprender todo eso, ¿no? Sin tener necesidad, porque nunca necesité usar ningún corpiño, ningún brasier. Después de muchos años, yo de hecho salí de Perú con un falso corpiño, con un falso brasier. Yo compraba los famosos, ya cuando comencé a trabajar y comencé a tener como mis propios ingresos. En Perú yo compraba los famosos push-up, que son brasieres con un almohadoncito dentro. Es una especie de almohadón que te marca como si tuvieras unos senos, digamos, ¿no? Básicos, como tampoco era algo gigante, pero era algo ahí que decía, ah, hay algo. Entonces yo decía, bueno, con esto me alcanza. Y yo me acuerdo que salí de Perú con eso. Muchos años después yo decidí por mi propia libertad y por mí misma dejar de usarlos, porque era algo innecesario, una compra innecesaria, algo que no necesitaba, era ponerme algo encima que yo no era. Y qué curiosidad que yo me había acostumbrado tanto a usar corpiños, a usar brasieres, y me había acostumbrado tanto a depilarme, a aparentar hacia afuera lo que no soy, que hubo un momento en el que yo dije, basta, no puedo, no quiero seguir reproduciendo algo que no soy. Entonces decidí comenzar a sacarme cada vez más, o sea, al principio como lo usaba con algunas, solamente para salir, para algunas ocasiones, y cuando estaba en casa no los usaba. Después que los cambié por los brasieres esos deportivos, que están re buenos porque son todos de tela y tienen como una esponjita, pero bien finita. Entonces como no son esa almohadilla push-up, sino que es una almohadilla más finita. Y los cambié por esos que eran muy cómodos. Y después directamente no los usé más. Bueno, acá en Buenos Aires, por lo general, no, la gente, si no quiere usar corpiños, no los usa y punto. Independientemente de que tenga senos o no los tenga. Entonces, yo decidí en un tiempo, ya no me acuerdo hace cuántos años, pero decidí no usarlos más, como decidí también no depilarme más la barba, que eso sí fue hace como 4 años que no me depilo más la barba, solo la voy como delineando y cortando ligeramente, pero no me la rasuro. Y hace un par de años, hace 2 años me parece que empecé lo mismo con las piernas, a no depilarme más las piernas, porque el tema de los vellos no solo atraviesa por un tema de autoestima, por un tema de no sentirme lo suficientemente mujer, sino también por el deseo, ¿no? Muchas veces cuando yo estaba, no sé, iba a ir a una cita o iba a tener asegurado una noche con alguien, necesitaba obligatoriamente, había como una demanda interna de depilarme las piernas porque si no sentía que no me iba a sentir deseada. Entonces, ¿cómo es que esto idea de la belleza y la idea de lo que se supone que deberíamos tener o no tener, nos atraviesa no solamente en nuestra autoestima, en nuestra valoración, en nuestra imagen, sino también en esa seguridad que nos permite relacionarnos con un otro para tener una relación amorosa, sexual o lo que sea, ¿no? Atraviesa muchísimo y cuando yo me di cuenta de eso, yo comencé a deconstruir muchísimas cosas de mi vida a partir de darme cuenta que estaba comprando todos los días y cada día de mi vida la idea social de lo que se supone femenino, la idea social de lo que se supone una mujer bella, una mujer, no sé, moderna, empoderada. Y yo me acuerdo que cuando tenía, no sé, hace poco, 25, 29 años, me laseaba el cabello, me hacía las uñas permanentes, laseaba las cejas, me depilaba toda. O sea, para mí eso era lo que era mujer en ese momento, entonces yo comencé a deconstruir toda esa idea a partir de ir abortando de alguna manera cada una de esas cosas y decidí en ese proceso de dejar de comunicar eso, aparentar eso que debía ser, romper con eso y realmente empezar a amar lo que soy. Porque cada vez que yo me iba a alisar el cabello, a rasurar la barba o a depilar las piernas,
lo que estaba comunicando es que esto no lo quiero, esto con esto no me veo bien, con esto no me amo. Entonces me amo depilada, me amo laciada, me amo con las uñas. Que digo, no está mal que una mujer se haga las uñas, obviamente está perfecto si es parte de tu autoestima y te construye, pero en ese caso estaba anulando lo que yo era, ¿no? En este caso estaba anulando mis vellos, estaba anulando el ser plana y me ponía senos encima. Entonces yo decidí comenzar a abordar toda esta idea social de lo que debería ser para empezar a amar lo que realmente soy, una mujer sin senos, una mujer sin caderas, una mujer con vellos por donde la mires, o sea, por donde me veas vas a ver vellos en todos lados de mi cuerpo. Entonces, es como, bueno, soy esto y no quiero seguir mirándome al espejo y odiando lo que realmente soy, tapándolo con algo que no soy. Entonces, llevé muchos años de mi vida y creo que mis 24 25 años comencé a llevar terapia, lo cual me acompañó en esta etapa de mi adultez y también en la comunidad intersex de alguna manera. También fue un apoyo, un soporte para ir tejiendo y amando un poco más lo que yo soy, aceptándome, porque realmente yo no me aceptaba. Realmente el ponerme senos encima era bueno, estoy tapando aquello que yo soy y yo no digo que el día de hoy me amo y soy perfecta, porque incluso hasta el día de hoy hay cosas que yo me miro al espejo y digo, uy, pero ya es diferente a Bea, que cuando estaba chiquita, adolescente, se miraba al espejo y se odiaba rotundamente cada partecita de su cuerpo. Entonces es un cambio totalmente diferente y yo creo que a muchas de nosotras nos pasó el intentar ponernos senos, el repilarnos capaz o el intentar ocupar ese molde social por toda esa presión social que hay. Pero creo también que es lindo poder explorar el amarnos tal cual somos, el aceptar nuestra corporalidad y construir nuestro amor y valoración tal cual somos, sin intentar reproducir estos moldes. Y por eso es importante estos en vivos y por eso es importante comunidades en las que nos soportemos y nos digamos que está bien ser como somos y no que no tengamos senos, que no nos desarrollemos caderas o que tengamos extremadamente bellos, no significa que estamos mal. Es simplemente parte de lo que somos y es importante amarnos tal cual somos. Creo que transitar toda esa pubertad, esta adultez y darme el tiempo de alguna manera de poder darle espacio a que mi cuerpo sea y dejar de cubrirlo y dejar de taparlo, pienso que me inyectó muchísimo este espacio para decir, bueno, o nos amamos, ¿no? A mí me pasó que antes de venir a Argentina, que era lo que quería compartir, antes de venir a Argentina, yo tenía mucho miedo porque claramente en Perú tenía familia que me decían, oye, cúbrete acá porque se te ven los pelos, oye, depílate acá porque ya te salió esto. Es como, ellos, siempre mi familia fue como no desde la mala onda, sino desde el intento de cuidarme y de que no me haga la gente más bullying, me iba señalando dónde había que corregir o tapar o poner, porque bueno, había toda una mirada social y mi familia, asumo, no quería que se me haga más daño. Entonces, cuando yo vengo a Argentina no tengo eso, porque no tengo ni familia ni amigos acá. Entonces, cuando vengo para acá, yo digo, bueno, ¿qué hago si me voy a un país donde no voy a tener con quién acompañarme para este proceso? Entonces, yo pasé por un proceso en Perú, empecé un proceso de depilación láser, en el que yo me iba a hacer una depilación total del cuerpo, lo cual terminó muy mal. Yo no digo que a todas las personas le va a pasar, pero en mi caso pasó. Pasó que terminé en cuidados intensivos porque me quemaron la piel. Me quemaron la piel del rostro y quedé muy mal. Estuve internada un mes con una desfiguración del rostro y lamentablemente todo esto bajo la idea de que necesitaba depilarme y estar un poco más normal para ser un poco más aceptada en otro lugar, ¿no? Como ese concepto de si tú te depilas y no tienes vellos, te van a querer más, te van a amar más.
van a haber más pretendientes para ti. Alguien se va a enamorar de ti y te va a amar si sos más normal, ¿no? Bajo ese concepto tan dañino que hasta el día de hoy yo estoy segura que muchas mujeres siguen siendo lastimadas, incluso muchas mujeres mueren por, em, por estar bajo prácticas ya sea de depilación, ya sea de estas famosas cirugías en las que les quitan la grasa para adelgazar, la liposucción. En Perú muchísimas mujeres mueren por hacer este tipo de prácticas. Entonces, ¿cuántas veces más nos vamos a lastimar? ¿Cuánto más vamos a permitir que más mujeres mueran bajo el concepto de mientras más flaca, más blanca, más depilada, no sé, más laciada, vas a estar mejor, ¿no? ¿Cuánto más dolor tenemos que soportar para estar normal y ser aceptadas y ser queridas y comprar esa idea social de que así no vamos a ser amadas? Realmente cuando pasó todo ese proceso en Perú, fue un proceso sumamente preocupante para mi familia también. Para mí retrasó muchísimas cosas de mi vida porque me quedé como en un stand-by, yo no podía ni siquiera salir al sol porque la piel estaba profundamente lastimada, ni siquiera me podía tocar la luz, tenía que estar bajo la sombra todo el tiempo. Y mucho tiempo después de recuperarme de eso, recién pude migrar. Pero creo que eso fue para mí el punto y aparte para decir, listo, o sea, acá frenamos, tenemos tiempo para seguir nuestros proyectos y nuestra vida, pero acá frenamos el depilarnos, acá frenamos el intentar ser más normales, acá frenamos el intentar ser más aceptadas, porque va a ser a costa de más dolor, no sabemos hasta dónde nos pueda llevar el seguir normalizándonos, el seguir intentando ser más aceptadas a través de la idea de depilarnos. Entonces, yo creo que si yo hubiera sido, yo hubiera tenido acceso a médicos desde mi vivencia intersexual en Perú, probablemente incluso hubiera aceptado que me mutilen quizás, porque bajo la idea de belleza y ser aceptable y ser amado, amada, se nos busca normalizar muchísimo a las personas intersex. Más allá de querer realmente acompañar y amar nuestra vivencia, se busca normalizar muchísimo. Entonces estamos en una sociedad que constantemente, incluso fuera de la mirada médica, constantemente se nos señala como anormales, como monstruos, como feos, como no con la capacidad de ser amados y deseados. Y muchas veces este mensaje nos lleva a situaciones así de complicadas, de graves, por las que atravesé yo. Lo cual obviamente no digo que todas las personas que vayan a hacerse depilación láser terminen así, es mi experiencia por la que pasé y creo que fue un punto muy importante del cual en adelante decidí no más reproducir estas prácticas de depilación. Sí, claro, bastante complicado. Sí, yo pienso que la belleza es una construcción sociocultural que se ha ido universalizando cada vez más debido a los medios de comunicación, a esas representaciones del cuerpo, a esas representaciones de la belleza que nos venden a través de telenovelas, por ejemplo, de programas de televisión, de las redes sociales. Fíjate que mientras tú hablabas, yo me acordaba de que más o menos cuando tenía 9 años, pues yo quería ocultar los vellos de mis piernas, que estaban llenos de vellos. Y entonces, pues ya mencionaste que en la escuela usábamos calcetas de esas blancas largas que te llegan hasta la rodilla y la falda me cubría la rodilla y yo muy ingenua o muy inocente tal vez pensaba que ya las calcetas me iban a tapar los vellos y así. Y un día estaba en clase de educación física cuando miro para abajo y veo cómo todos los vellos atravesaban mis calcetas, parecían alambres. Y yo me acerqué al maestro y lo primero que el maestro fue
Lo primero que el maestro vio fueron mis piernas. No dijo nada, pero se fijó. Y entonces yo quería depilarme porque ninguna de mis compañeras bueno, ninguna de mis compañeras, de mis compañeros, pues no recuerdo que tuvieran vellos en las piernas, en ninguna parte. Entonces yo quería depilarme y le dije a mi mamá, le dije, es que quiero depilarme, quiero quitarme esos pelos. Y me decía, recuerdo muy bien su respuesta que me dijo, ay, ¿por qué? ¿Qué te va a pasar si los tienes? O sea, ¿tiene algo malo que los tengas? Y yo decía, no, ¿te va a pasar algo? Me decía yo, no, pero yo quiero depilarme. Entonces ella no me dejó depilarme porque decía que no había nada de malo. Pero entonces fui con mi hermana y ella me depiló. Y, y yo recuerdo que yo no asociaba lo de los vellos con una cuestión de la belleza o con una cuestión estética o con una cuestión de sexos o géneros, hombre, mujer, masculino, femenino, sino yo asociaba la presencia del vello con una cuestión de ser adulto, de que las personas adultas tienen vellos, en cambio las infancias no tenían vellos. Y yo decía, yo quiero ser como las personas de mi edad. No quiero tener vellos, quiero ser como las personas de mi edad. Ya cuando sea grande, ya todas las personas de mi edad van a tener vellos y entonces ya no me va a importar. O sea, eso era lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Porque siempre me dicen que cuando hablo de mi pueblo es como si yo hablara de otro planeta, de algo totalmente distinto. Y pues en mi pueblo las mujeres tienen vellos. Yo crecí viendo a muchas mujeres adultas con vellos en las piernas, con vellos en brazos, mucho más bello que yo, y no pasaba nada, nadie las criticaba, nadie les decía nada por tener vellos, entonces yo lo asociaba con eso, entonces pienso que es un constructo sociocultural que lamentablemente se ha ido invadiendo cada vez más por las representaciones que nos muestran en medios de comunicación, en redes sociales, en las telenovelas, en esas cosas, por representaciones de la belleza y que poco a poco están invadiendo mi cultura, están invadiendo los estándares de mi pueblo, que cada vez hay más mujeres promoviendo la depilación y esas cosas. Sí, la verdad es una lástima. Yo el día de hoy podría decir que claramente, ¿no? La belleza cada vez está siendo más un producto blanqueado, bastante atravesado por esta línea europea en la que uno no tiene que tener un solo vello. Incluso en mi país, bueno, en mi cultura, en el barrio donde yo vivía, porque el Perú es tan grande, entonces yo puedo hablar del lugar donde yo crecí, que es en Lima Sur, estaba asociado a que si tenías vellos era sucio. Entonces no podías tener vellos porque era símbolo de que, ay, no, ¿cómo voy a tener vellos? Estoy sucia y soy una persona sucia, entonces no puedo tener vellos. Yo recuerdo que cuando era adolescente, cuando tenía, no sé, 11 12 años, ya mis hermanas mayores ya tenían sus novios y recuerdo, nosotros vivimos como a 10 15 cuadras de la playa, pues estamos en la zona sur de Lima. Y pues era muy usual a veces ir a la playa. El tema es que para yo ir a la playa tenía que depilarme porque claramente mi familia veía que esto de, bueno, no está bien que vos tengas vellos en las piernas y si quieres ir a un lugar público te las tienes o que depilar o que cubrir. Entonces, yo una vez fui a la playa con un legging, que es un pantalón así que te cubre hasta los talones, lo cual no la pasé bien porque es la playa en legging, no se disfruta. Entonces, yo recuerdo que ya no me quería cubrir, entonces, entonces era bueno, si no te cubres hay que depilarse. Entonces yo recuerdo que para depilarme yo tenía que tomar un tiempo, no es que me depilaba en 5 minutos. Yo tenía toda la pierna llena de vellos que no me depilaba nunca, solamente me las cubría para ir al colegio. Entonces cuando había que ir a la playa había que depilarse toda la pierna. Y cuando empiezo
a depilarme, pues eran horas y horas de depilación y terminaba tan cansada y hasta mis manos blancas del jabón, de estarme depilando con la maquinita. Entonces yo le decía a mis hermanas, si van a ir a la playa me tienen que avisar un día antes, así me depilo en la noche y al otro día estoy lista. El tema es que a mis hermanas de repente se les pintaba ir con sus novios a la playa y venían, vámonos a la playa. Y yo me quedaba como, pero les dije que me tienen que avisar. Entonces al final yo terminaba no yendo a la playa. Todos se iban a la playa y yo me quedaba encerrada en mi casa porque no me había depilado. Entonces, lamentablemente, el incluso tener vellos no solamente me representaba toda esta línea de señalamiento social, bullying, sino también que era muchísima prohibición de acceder a espacios porque no estaba depilada porque no me había sacado los pelos. Entonces a mí, cuando ahora capaz que podría decir que no me crece mucho, yo creo que a medida que uno va creciendo, no sé, el colágeno baja, qué sé yo, y comienza a salir menos vellos. Pero yo cuando era chica me salían tantos vellos y crecían tan rápido. Yo no sabía cómo es que crecía tan rápido. Yo me depilaba un día y a los 2 días estaba repleta otra vez de vellos. Entonces, para no tener que irritarme tanto la piel, me acuerdo que prefería cubrirme para ir al colegio. Lo cual no podía pasar en una playa, porque en una playa uno quiere entrar al mar y solía ir en chora a la playa. Entonces no puedo estar con los vellos ahí porque, bueno, la mirada social y todo. A mí me parece curioso la cultura en la que creciste. Lástima que ahora está siendo invadida por estas ideas de belleza, blanqueadas y depiladas. Pero a mí me parece lindo que ser en un lugar donde te digan, está todo bien que tengas vellos, no pasa nada. O sea, no tiene nada de malo que tengas vellos. O sea, ¿cuál es el problema? Y si a alguien le molesta que tengas vellos, pues que no te mire. Punto. ¿Por qué te tiene que estar mirando? Entonces es como, bueno, yo creo que al día de hoy yo podría decir, wow, qué hermoso crecer en un lugar así, aparte también tener este referente, ¿no? Tu madre diciéndote todo bien, no pasa nada. En el caso de mi familia y en mi cultura era todo lo contrario, ¿no? Era como, bueno, hay que depilarse o hay que cubrirse, tú eliges. Y bueno, para depilarme era un suplicio porque terminaba toda la piel irritada y prefería taparme. Pero bueno, lamentablemente a veces estas dinámicas no iban de la mano con salidas familiares, con salidas de repente espontáneas, y esto hacía que me quede casi siempre en casa, encerrada, sin poder salir. em, Eso es algo que es jodidamente incómodo, porque una infancia, una persona a esa edad lo que más quiere es salir, disfrutar, pasarla bien y también consolidar, ¿no? Estamos en la adolescencia, es una etapa en la que las personas comienzan a consolidar la idea de lo que está bien, lo que está mal, su cuerpo, su identidad, su autoestima. Entonces, vivir con una autoestima rasgada o sesgada porque lo que tú eres no está bien y tienes que tarrajear encima con algo que deberías o que es lo que son, lo que la sociedad nos vende que somos. Al día de hoy podría decir, pucha, sí, yo salgo a la calle, no me depilo, no me pongo corpiño y de alguna manera me quiero un poquito más que antes, pero eso no me exime al día de hoy de estar señalada, de obtener miradas, en observaciones como muy osadas sobre mi cuerpo, sobre los vellos. Ahorita me encuentro en Buenos Aires y hace mucho calor y es inevitable ponerme un short. No me quiero depilar y no me pienso depilar. Entonces voy y me subo a un colectivo y me encuentro con una señora que me mira de pies a cabeza y no me para de mirar las piernas y la cara y es como, yo la quedo mirando a ver si me dice algo y no me dice nada y solo voltea, pero se repite constantemente esa misma escena y no solamente de señoras, también de hombres, de grupo de hombres, que yo estoy traumada porque cuando era chica, cuando era adolescente, tenía 10 12 años, recuerdo yo correrme cuando veía un grupo de hombres, intentar dar la vuelta a la esquina, lo que sea, porque había esas miradas, esas burlas, ¿no? Porque los hombres en general muchas veces tienen esa manía de mirar el cuerpo y decir, ay, no, si está buena, no está buena, que si está fea, que está bonita, de señalarte o enumerarte. Entonces, lamentablemente no digo todos, pero en mi adolescencia pasaba muchísimo donde yo vivía. Y yo me iba corriendo, porque eso no solamente era un golpe.
hacia mi autoestima, de cómo yo me veía, sino también hacia lo que yo era. Entonces, desde muy chica, desde mi adolescencia, desde muy chica, venía marcada con una sociedad que constantemente me desaprobaba y me decía, tú no sirves, tú no vales, tú no vas a ser amada, tú no eres aceptada. Entonces, hasta el día de hoy prefiero correr porque no es algo que no me atraviese actualmente, no es algo que no pase, estando incluso en uno de los países donde se supone que hay más libertad, donde se supone que hay más apertura a la diversidad LGTBIQ+. Sin embargo, no dejan de pasar este tipo de cosas y más aún ahora con un avance importante, digamos, de estos discursos que son bastante biologicistas, bastante marcados por lo que es la mujer y el hombre, lo que es el género y la idea, ¿no? de lo que deberíamos ser y el borrado constante de la diversidad corporal. Entonces, cada vez más que estos discursos se reproducen, en este caso en Argentina se está dando desde un partido político de la derecha, de la ultraderecha, entonces es claro que la sociedad cada vez más se siente en el derecho de señalarte, de mirarte, de acosarte, simplemente por el hecho de que no eres como se supone que deberías ser. Y ya por eso te ven mal, por eso te ven como raro, como malo. Y bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no me veo salva de ese tipo de acosos y de prácticas sociales, lastimosamente. Lo único que yo puedo hacer es fortalecer mi autoestima y mi valía propia, porque lamentablemente seguimos en una sociedad que no va a entender nuestra diversidad corporal, que no la está entendiendo y lamentablemente están ganando muchísimos más discursos sobre lo que debería ser lo femenino, la belleza, y esos discursos cada vez se van apropiando más de esta sociedad y nos terminan desplazando y por ende mirándonos de una manera bastante despectiva y bastante lejana, ¿no? Como si dejáramos de ser ciudadanos, como si dejáramos de ser personas incluso. Bueno, es una lástima un poco eso, lastimosamente. Sí, claro, es que la respuesta social es muy cruel muchas veces. Sí, bien. Total. Y bueno, ya de alguna manera ya respondiste esa pregunta, pero te la hago directamente por si quisieras añadir algo o quisieras decir algo más específico. ¿Qué le dirías hoy a una persona que está pasando por todo eso que tú pasaste en la pubertad, por todo eso que tú has pasado en esta travesía? Es una pregunta muy linda. Yo lo enfocaría como en dos partes. Em, Yo espero que este video, que estas entrevistas que se están realizando lleguen a madres de infancias y adolescencias intersex. Y a estas madres de infancias y de adolescencias intersex les diría que eh, haya mucho cuidado, pero desde el lado amable con sus infancias. Que haya ese acompañamiento que refuerce la autoestima y la valoración y no ese acompañamiento en el que te digan tienes que depilarte porque si no, no sales. Es como estás reforzando, porque ahí estamos reforzando que esos vellos están mal. Entonces estamos mal y hay que borrar eso que está mal de nuestro cuerpo. Cuando es todo lo contrario, cuando nuestro cuerpo es así de manera natural y no está mal, está bien ser así. Lo que está mal es la mirada social sobre nuestro cuerpo, lo que está mal es lo que se nos vende socialmente. Entonces, realmente me encantaría que este video llegue a madres y que puedan entender que es importante que ellas como guías de una infancia se deconstruyan de todos esos conceptos e ideas sobre belleza, sobre lo que es ser lindo, porque realmente las personas intersex que desarrollamos una corporalidad diversa, no dejamos de ser bellas, no dejamos de ser lindos, no dejamos de merecer amor por el simple hecho de ser diferentes. Somos valiosas al igual que cualquier otra infancia, al igual que cualquier otra persona. Y me parece muy importante que una referencia a las infancias y adolescencias sean una referencia realmente deconstruida,
desde el amor y desde la aceptación, no desde el validar los conceptos sociales que nos dicen tápate, bórrate, porque no debería ser así. Es importante reconocer que esta guía y esta referencia lo buscamos todos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, todos de alguna manera nos identificamos con alguien de nuestra familia y esa persona que nos acompaña necesita ser una fortaleza que nos valide, ¿no? Y por otro lado, a las personas adultas intersex que ya estamos grandes y que quizás ya ni siquiera vivimos con nuestros padres. Yo hace más de 7 años que ya no vivo con mi madre, por ejemplo. Y yo reconozco que quizás mi madre hizo lo mejor que pudo para cuidarme, para protegerme de una sociedad realmente errada. Hizo lo que pudo como ella pudo, pero a estas personas que ya no viven con sus familias, les invito a poder fortalecer esto que comentaba antes, su autoestima, su valía, a poderse dar la oportunidad de explorarse y quererse y amarse tal cual son. Está perfecto que necesiten de repente hacerse cada cosita en la corporalidad, en el cabello. No, no estoy negada a ello, digamos, no es que estoy en contra de que se le hacía en el cabello, porque yo ya no lo hago más, o sea, no es que estoy en contra. Bueno, como te comentaba, creo que es muy importante que haya una valía y una aceptación justamente desde el explorarse y aceptarse tal cual son. Y esto tiene que ver muchas veces con quizás dejar crecer los vellos, quizás permitirse ser y salir a la calle o por lo menos salir a entornos cuidados, con amigos, con gente que te permite tener un entorno seguro, salir quizás sin corpiño, quizás con las piernas velludas. Yo creo que yo empecé de a poco, no es que yo salí a la calle de una con toda la barba, con todas las piernas velludas, no. Sé que es un proceso en el que uno va de a poco, explorando de a poco, al principio con mis amigos, luego con un poquito más, luego otro poquito más, hasta que el día de hoy yo puedo irme de viaje y no tengo drama con no depilarme y viajar a otra ciudad con mi barba. No me la cubro más. Pero eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero sí es importante darse la oportunidad de amarse a una tal cual es y no taparse más, porque nosotros tenemos el derecho y merecemos vivir libres y felices tal cual somos. Merecemos aceptarnos tal cual somos. No somos un error, no somos algo atrofiado, no somos un monstruo, al contrario, somos algo hermoso de la naturaleza y es importante darnos espacio tal cual somos para poder amarnos, para poder abrazarnos realmente del corazón y acompañarnos de otras personas. Es importante una red de apoyo, amigos que validen tu proceso. La salud mental es sumamente importante, ir a terapia. A mí me ayudó muchísimo. Entonces, recomiendo mucho a otras personas adultas intersex que se den la oportunidad de permitirse ser, de permitirse explorarse a sí mismas y validarse y tener una red de apoyo y si pueden ir a acompañarse de una profesional en la salud mental sería excelente. A mí me sirvió de mucho. Eso creo que para todas las personas en general es muy recomendable. Claro que sí, me parece que ha sido un mensaje muy bonito desde trabajar desde el amor propio, el acompañamiento, desde el refuerzo de la autoestima, desde la comprensión y no desde el refuerzo de las inseguridades, no desde el refuerzo de los estereotipos que pues ningún bien hacen a nadie, ¿no? Pues muchas gracias, Bea. De verdad quiero agradecerte por este tiempo que nos has dado para realizar esta entrevista, por el tiempo que te tomaste, porque sé que tienes muchas actividades y por siempre colaborar con Brújula Intersexual, por acompañarnos en cada proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Free, gracias a Brújula Intersexual por permitir compartir esto. Espero que sea de provecho para muchas personas. Gracias. Claro, gracias.